A ver, estamos comenzando con el práctico 7, ejercicio 6. Bien, vamos a compartirlo y lo leemos. Dice, la reacción de pirólisis gaseosa, A que da 4R, es de segundo orden respecto de A. ¿Cuál será el tamaño del reactor de mezclado perfecto operando a una temperatura y presión constante que se requiere para obtener una conversión del 90% de A con una alimentación que consiste de 50% de A y 50% de inertes? Otros datos son que la alimentación es 100 gramos mol por minuto, la concentración de A es 1 gramo mol por litro y la constante es de 5 litros gramos mol minuto a la temperatura que está operando. Bien, entonces acá tenemos un reactor donde se produce esa reacción, A que da 4R, como es un reactor en fase gaseosa, lo que va a cambiar va a ser la presión. Bien, y lo que me pregunta, el tamaño del reactor. Tenemos la concentración inicial en gramos mol, bien, y vamos a ver que como tenemos un cambio en el volumen de la mezcla reaccionante, vamos a tener que considerarla en los cálculos. Bien, vamos a ver. Vamos a utilizar una hoja del matemática. Por ahí es más cómodo que estar escribiendo en el pizarrón y ya queda guardado. Vamos a ponerle título. Trabajo práctico 6. Ejercicio, no, trabajo práctico 7, ejercicio 6. Trabajo práctico 7, ejercicio 6. Bien. Entonces, los datos que tenemos es la reacción, A da 4R. Tengo que, en la reacción tengo el reactivo A, que me da 4R. Bien, esa sería la reacción, A que me da 4R. Vamos a tener ahí variación de volumen. ¿Qué otro dato da? De segundo orden, es importante, segundo orden, en A, perdón, en A. Veamos, sigamos. De segundo orden en A. ¿Cuál será el reactor de mezclado perfecto operando a temperatura y presión constante que se requiere para obtener una conversión de 90% de A? Entonces, XA es igual a 0,9. Con una alimentación que consiste 50% de A y 50% de inertes. Bien, entonces alimentación 50% A y 50% inertes. Esa es la alimentación. Son todos datos importantes.
Bueno, FA0 es 100 gramos mol minuto. Todas las unidades están dadas de forma de forma que no hace falta realizar ninguna transformación. FA0. Ese Sí. FA0 sería ese 50% de A, ¿no? FA0, ya te digo, claro, de ese A0, 50 moles son de A y 50 moles de inertes. Y Ka vale 5. Ka es igual a 5. Esos son los datos. Bien. Eso es todo. Entonces lo que tenemos que calcular es el volumen. Esto como son datos, le vamos a dar entrada. Bien, tenemos esas constantes, ¿sí? Vamos a ponerle arriba, acá. Constantes. Bien, esas son las constantes que tenemos. FA0, le voy a poner más importante para... Ahí está. Bien. Esos son los datos que tenemos. Bueno, en este reactor vamos a aplicar la ecuación de todos los reactores. Ecuación del reactor TAC. De todos los reactores TAC. ¿Cuál era esa ecuación? Que FA0 XA es, vamos a ponerle por XA es igual a menos RA por el volumen. ¿Sí? Esta es la ecuación que hemos estado utilizando. Bien, entonces el volumen que nosotros queremos calcular va a estar dado por, vamos a ponerlo acá mismo como texto, no lo voy a poner también. El volumen es igual a FA0, que es dato, por XA. El XA es dato porque es el XA de 0,9 que nos pide. Bien. Y dividido la velocidad de reacción para ese XA, ¿no? Para 0,9. De aquí lo que tenemos que determinar es RA. Bien. Entonces, ese término, vamos a ponerle RA, va a ser igual a menos KA asterisco CA. Pero todavía no lo tenemos, ¿no? Entonces, vamos a poner acá. Eso es lo que tenemos que calcular. Para calcular eso necesitamos una expresión para CA. CA es igual a CA0 1 menos XA. Bien. 1 menos XA. Bueno. Y el volumen que no es constante, V,
va a estar dado por un volumen inicial por 1 más epsilon, ahí hay paletas, de escritura, debe haber letras griegas, sí. No. No es ayudante de escritura. Vamos a buscar caracteres especiales. Profe, Sí, una consulta. ¿La reacción no dice que es de segundo orden? No. de segundo grado la reacción, sí. De segundo orden, perdón. Ay, porque ¿CA no iría ahí al cuadrado? No. Sí, sí, ahí iría al cuadrado. Tenés razón. Sea cuadrado. 0 cuadrado. Sea es eso. Está bien eso. Sea va cuadrado, sí. Bien. El volumen es esto. B0, 1 más epsilon XA. ¿Sí? O sea, el volumen inicial de la mezcla por 1 más epsilon XA. El volumen inicial sería este, FA0 XA sobre RA. Entonces el volumen sería, vamos a ponerle acá, V0, sería FA0 por XA dividido menos RA. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Sí, profe. ¿Ahí? Bien. Entonces tenemos la ecuación del reactor TAC, despejando el volumen, tenemos la expresión de la velocidad de reacción, que habría que reemplazar acá, tenemos la expresión para CA, tenemos el volumen final, va a ser el volumen inicial, 1 más XA, bueno, es igual a FA 0, bien, en ese término, así. FA0, 1 más epsilon XA. Hay que determinar ese epsilon. ¿Cuánto vale ese epsilon? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo calculábamos el epsilon? Teníamos que ver moles iniciales, moles finales y restar y dividir por moles iniciales. ¿De acuerdo? Voy a aumentar el tamaño de esto. 150, que se vea mejor. Ahí se ve un poco mejor, ¿no? Sí. Entonces, en Sí. este caso sería 3 el epsilon. A ver, ahí lo vemos. El epsilon. El epsilon sería tenemos al comienzo la reacción, si tomemos como base un mol de A. Supongamos que tenemos un mol de A. ¿Correcto? Tenemos un mol de A, pero también tenemos la misma cantidad de inerte. Entonces, al comienzo tendríamos 2 moles, ¿no? Tendríamos 2 moles. Entonces, para el epsilon cuentan los inertes igual. Sí, para el epsilon Ok. cuenta el inerte. Sí. No es lo mismo si hay inertes que si no hay inertes. Bien, entonces tenemos que tenemos al comienzo. Al final tenemos 4 moles de R más un mol de inerte, porque el mol de inerte sigue estando. No se transforma o no hizo nada, simplemente sigue estando. Bien, 5 menos 2. Pero esto habría que dividirle las iniciales, que son 2. ¿No?
5 menos 2 dividido las mismas 2. Sería 5 menos 2, 3, dividido 2, 3 medios, 1,5. Bien. ¿Se entiende? Tengo acá dos iniciales. Una de esas Sí, se convierte sí. en 4, la otra queda, serían 5. 5 menos las dos iniciales serían 3, dividido las dos iniciales, 1,5. Es decir, que acá vamos a tener 1,5 veces lo que tenemos acá. En cuanto a tamaño. Bien. Eso sería el épsilon. ¿Correcto? Sí. Entonces, ahora vamos a tener que el B sub 0, el épsilon es igual a 3 medios. 3 medios. Ahí estamos. Bueno, ya tendríamos todo para calcular el volumen. Bien. A ver si yo dejé por aquí. Tenía una tablita. No, se me fue. Bueno, sí, no, básicamente es eso. Básicamente es eso. Bien. Bueno. Después vamos a ver flujo pistón, cuando también hay cambio de volumen. Yo quería ver, pero no, es lo mismo. Bien, seguimos entonces. Había un problema. Había un problemita. Sí. Bueno, no importa. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros en cuanto a variación de volumen. B, ¿qué tenemos que calcular? ¿Cómo lo calculamos? Yo creo que acá directamente reemplazando podemos obtener el valor del volumen. ¿Sí? Yo creo que directamente reemplazando podemos ya obtener el valor del volumen. El volumen sería V igual F a 0. No, pero vamos a ponerlo. Quiero que les quede. Quiero que les quede la ecuación escrita. F a 0 por XA. Dividido. Vamos a reemplazar menos RA. Menos RA era K sub A CA cuadrado. Bien. Es decir, que esto sería FA 0 por XA dividido, paréntesis, K sub A
por C sub A0 cuadrado por 1 menos XA y todo eso cuadrado. Y esto que está acá, vamos a ponerle otro paréntesis más, dividido, paréntesis, uno más, epsilon, está aquí, epsilon XA. Epsilon XA y ese epsilon XA ¿Por qué dividido, profe, si B0 es FA0 por XA sobre menos RA? Yo iba a B0 preguntar es, lo mismo. La segunda línea después de ecuación del vector TAC dice que B0 es FA0. Entonces, si reemplazamos eso en la ecuación de B, nos quedaría por 1 más epsilon. ¿Puede ser? ajá, sí, en esta decís vos, Claro. B0, claro, y queda por 1 menos, lo que pasa que dividido pasa arriba, Ah, está bien, sí, sí. ¿sí? Sí, ¿no? Bueno, el tema es, Sí, todo sí. esto lo, Lo todo podríamos haber puesto ahí igual. todo esto lo tenemos. Todo esto, ¿no? FA0 vale 100, XA vale 0,9, KA vale 5, CA0 vale 1, epsilon vale 1,5. Así que podemos hacer este cálculo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. XA, no está definido XA. Vamos a ponerle 0,9 dividido. Vamos a hacer algo más práctico. Control C, Control V. Esto lo tengo, XA es 0,9. Vamos a dejar XA y lo defino arriba y ya. Si no, después quiero hacer otro cálculo y tengo que... Y estos son 2 y también defino el epsilon. Entonces acá vamos a poner epsilon igual 1,5 y XA igual 0,9. Ahí está, ahora sí está definido. Bien, B lo podemos calcular. ¿Sí? Ahí estamos. Me da 4.230 litros. ¿Sí? Esta sería la respuesta que me estaría dando. 4.230 litros, ¿por qué? Porque CA0 está en mol por litro. ¿Bien? Sí. Entonces esto es lo que me daría. Después revisen las unidades, ¿sí? Pero bueno, da eso, en litros. Bien, ese sería la parte A. No, la única que tiene.
Sí, solo pregunta eso, profe. Sí, porque ¿Eh? después el punto 7 es una parte de este, sería. ¿Cuál es la concentración CA a la salida del reactor para una conversión del 90%? Bien, como se convirtió el 90% de ese FA0, entonces, ¿cuál sería la concentración? Bueno, esto es más un cálculo, más un cálculo estequiométrico. Bien, ¿qué tenemos? A la entrada tenemos en formato texto. Tenemos a la entrada 50 moles de A y 50 moles de I. ¿No? Tenemos 50 moles de A y 50 moles de I. Eso es a la entrada. Vamos a ponerle entrada. Salida, ya no tengo 50 moles de A, sino que tengo 1 menos 0,9 sería 0,1 por 50. 0,1 por 50 tengo, ¿no? Moles de A. O sería 5 moles de A. A ver, vamos de nuevo. 1 menos 0,9 es 0,1 por 50 moles de I. Pero eso lo tengo, la alimentación de 100 moles. No lo estoy haciendo bien. Porque pide concentración, no cantidad de moles. Yo acá tengo No sé, 1 mol por litro. Eso tengo. 1 mol por litro de A y 1 mol por litro de I. ¿Bien? ¿Está? A la salida tengo 0,1 mol por litro de A. ¿Sí? ¿Me siguen? Tengo 1 mol sobre litro de I. Y después tengo 4 de R, ¿no? La 4R. La reacción es así, 4R. 4 veces, o sea, las 0,9 moles de A por litro de A se me convirtieron en 3,6 litros, 3,6 mol por litro de R. ¿Sí? Eso sería lo que tengo a la salida. ¿Se entiende? Sí, Bien. Yo tengo 0,1 mol por litro de A. Esos 0,1 mol, 0,9 se me convirtieron en R, multiplicado por 4, porque un A me da 4R. Entonces esos 0,9 se me convierten en 3,6 de R. El mol de I es mol de I, eso por litro de I es mol por litro de I. Eso no me cambia. Bien. Podemos hacer CA es igual a CA0, 1 menos XA, igual a 1 mol por litro por 1 menos 0,9, 1 menos 0,9
igual 0,1. Bien, acá puse punto en lugar de coma. Bien, eso sería A. Inerte es inerte. R, CR es igual a sea 0 por XA. Es decir, 1 por A por XA, y me falta la relación de se convierte en 4 moléculas de R. La relación estequiométrica sería 4 por 1 por 0,9 igual 3,6. Y bueno, inerte es inerte. CI es igual a CI. ¿Correcto? Sí, 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 sí. Entonces este sería la salida. Bien, este sería el ejercicio 6. Vamos a guardarlo. Sería problema 6. El 6 y el 7, profe. Problema 7. Problema, está bien, problema 6, práctico 7. claro, pero es 6 y 7. Claro, Hicimos son los dos. Son 6 los y dos. 7. 6 y 7, correcto. 6 y 7, TP7. Bien, guardar. Y vamos a hacer lo mismo. Y lo guardamos como PDF. Por ahí es más tranqui ver en PDF que en, ¿cómo se llama? Que me sale eso. Si yo ya cerré esta ventana. Está abierta, ya la cerré. A ver. Ahí finalicé de compartir y sigue compartiendo. Bueno. Bien. Dice que el internet está inestable. Esperemos que no. Bueno, entonces este ya lo hemos cerrado. Bueno, está compartiendo cualquier cosa. Este lo cerramos y ahí está. Bueno, vamos al práctico 8, ¿sí? Vamos a ver si hacemos alguno del práctico 8. Acá. TP8. El primero dice, se desea descomponer peróxido de etilo a 225 grados centígrados en un reactor tubular. El compuesto orgánico entrará al reactor con una velocidad de 12,1 litros por segundo. Se desea descomponer casi todo, 99,995, del peróxido. Los datos son los siguientes: la velocidad de reacción, la constante de velocidad de reacción, el diámetro del reactor. Calcular el volumen del reactor. Y después dice calcular además la longitud. No sé si habíamos visto este ejercicio. No, profe. No, que yo lo ¿No? tengo anotado, no. No. Bueno,
vamos entonces al matemática, vamos a escribir acá, sería formato, estilo, problema 1 TP8. Problema 1 TP8. Bueno, vamos a ir viendo qué datos da. Datos. Me dice... ¿Está compartiendo en matemática, profe? Sí, estoy compartiendo en matemática. ¿No se ve? Ah, no, sale el PDF todavía. Oh, bueno. A ver. Top share. Abrir. Matemática. Compartir. Ahí está, ¿no? Sí, ahora sí. Bien. Entonces tenemos problema 1, trabajo práctico 8, datos. Y yo voy viendo los datos desde acá. 225 grados centígrados no nos interesa mucho. El compuesto entra al reactor a la velocidad de 12,1 litros por segundo. El caudal volumétrico U es igual a 12,1 litros segundo. Bien, ese es el primer dato que tenemos. Después, bueno, se desea descomponer 99, 99, 5. Entonces, X, XA es igual a 0,1234,5. Ese sería XA. Los datos son los siguientes: la velocidad de reacción menos KCA. RA es igual a menos K sub A por C sub A. Es de primer orden. Tenemos que K sub A vale 38,3 segundo a la menos 1. Se va a poner aparte. K sub A igual 38,3. Bien, bien. Y este le vamos a dar entrada. Voy a borrar lo que hay en la memoria porque antes usamos un K sub A. Bien, entonces el K sub A ahora le damos entrada. Ahí está. Bueno. No le dio entrada al K sub A. En matemática hay que usar punto, ahora sí. Bueno, veamos. Tengo el diámetro interior, que también lo vamos a poner aparte, de I es igual a 8 centímetros. Calcular el volumen. Esos son todos los datos que nos dan. Bien. Tenemos que calcular el volumen. Entonces, cálculos. Tenemos el caudal Q es igual a FA0 por CA0, ¿no? FA0 por CA0. Igual no tenemos el CA0, pero no sé si lo vamos a precisar.
esos son moles por litro, esos son moles por segundo, a moles por litro esto es dividido. FA0, porque son litros por segundo, moles por litro, moles por segundo, así es. Bien, FA0 sobre CA0, Q. Y por otro lado, tenemos que se va a componer 99,5. Bueno, tenemos que aplicar la ecuación de diseño para este tipo de reactores. La ecuación de diseño, como era, FA0 es igual CA0 a paletas PK. Lo tengo acá. ¿En qué paleta está? De escritura. Acá. A ver. Integral de XA. Bueno, no, me puso XA. Vamos a abreviar, porque acá que encuentre el símbolo integral, vamos a poner int de XA dividido menos RA. Bien. Creo que ahí tenemos todo. CA0 integral de XA menos RA. FA0. Y eso va integrado entre ¿qué? Entre 0 y 0,995. Con esta fórmula obtenemos FA0. ¿Sí? Con FA0. Con FA0 y Q obtenemos CA0, pero no me interesa FA0. Esto era transformable a FA0 a Q por CA0. Sí. FA0 de XA, ¿por qué no era la que estábamos usando? Perdón, vamos a escribirla como la estábamos usando. FA0 por derivada de XA es igual a menos RA por derivada del volumen. Ahí, esa nos va a ayudar más porque lo que nos pide es volumen, ¿no? Lo que nos pide calcular es volumen. Entonces, el volumen va a ser igual a FA0, que es una constante, por una integral de XA sobre menos RA. Ahí, ¿no? Ahí. ¿Está? Entonces, vamos a calcularlo. Si podemos hacer. B es igual. Creo que faltaría definir el RA en función de CA0. Lo tenemos arriba, el RA está acá. Menos K por CA. Menos K por CA. Bien, claro. Ahora les escribo.
Lo que pasa es que yo lo hice en la mente, pero no se lo escribí. Esto es Q por CA0, ¿no? De acá, FA0 Sí, es Q por CA0. Bien, por integral. Ahora, arriba va de XA, no hay gamma. XA. Dividido paréntesis. ¿Qué es lo que va abajo? Abajo va menos RA. Eso sería K sub A por CA0. Ese CA0 se me va a simplificar con el otro, porque este está abajo y el otro está arriba y es una constante. Puede salir fuera del signo todo. La K también puede salir afuera. 1 menos XA. Bien. ¿Está? sí, Vamos a completarlo abajo. Esto sería Q dividido K sub A. Saqué todo eso fuera de la integral, los CA0 se me simplificaron, por la integral de XA dividido, me quedaría 1 menos XA, nada más. ¿Correcto? Y este ya lo puedo escribir afuera. Esto, bueno, lo iba a escribir adentro, pero lo escribimos afuera. Lo que no tengo definido es Q. K lo tengo. Ahora vamos a definir Q acá. Q es igual a 12,1. 12,1. Bien, entonces acá pongo B es igual a Q dividido KA por integrante. Fin. Abrimos corchete, que tenemos que integrar 1 sobre 1 menos XA para XA, coma, XA desde 0 a 0.99995. ¿Sí? ¿Está ahí? Sí, profe. Calculamos y me da el volumen, me da eso. Este estaba en segundo a la menos 1. Este estaba en segundos también. A ver cómo está. Vamos a revisar las unidades. K sub A es segundo a la menos 1. Q es litro sobre segundo. Acá hay una unidad que no me cuaja. Ah, está bien, porque está dividiendo. Litro sobre segundo por 1 sobre segundo. Los segundos se me simplifican y me queda litro. Toda esta integral es adimensional. Entonces me queda esto en litros. ¿Bien? ¿De acuerdo? sí. Sí, sí. Vamos a cerrar esto. Vamos a tomar este formato, estilo, pero vamos a ponerle sección y vamos a poner 3,13 litros. Bien. Color del texto negro y vamos a poner los resultados en azul claro. Ahí está. Me da 3,13 litros por ahora. Vamos a ver qué más me pedía. Ah, ejercicio 2. Calcular además la longitud del reactor. Entonces, vamos arriba. Y vamos a hacer el
Problema 2. Bueno, ¿cómo calculamos la longitud? La longitud va a ser igual a volumen dividido área, ¿no? El volumen lo tenemos es 3,13 dividido el área. Vamos a usar, ¿qué es lo que me da el radio? No, el diámetro. El diámetro, sí. El diámetro. Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Vamos a usar pi por, ¿qué era el diámetro de I? De I cuadrado dividido 4. Y ahí me estaría, lo de arriba está en litros, o sea, centímetros cúbicos. El área va a estar en centímetros cuadrados, ¿sí? Centímetros cuadrados. Entonces me va a dar la longitud en centímetros. Entonces vamos a poner que L es igual a volumen B, que lo tiene, dividido pi por DI cuadrado, exactamente eso tengo que poner. DI cuadrado dividido 4. Bien, bueno, me da... Faltaría multiplicar el volumen por 1000 para pasar los centímetros. ¿Cómo? El volumen está en litros, habría que pasar los centímetros cúbicos. Ah, cierto, centímetros cúbicos. Y son 3 litros, sería 3000 centímetros cúbicos. Entonces, aquí es por 1000. Ahora sí. 62 centímetros. 62 centímetros. Entonces, para este, vamos a usar esto. Sería 62,25 centímetros. Bien, ahí ya tenemos el 2. Archivo guardar con TP8, 1 y 2. 8, 1 y 2. Guardar. Bien, ahí lo tenemos, ¿no? Los primeros dos. Y vamos a ponerlo también como PDF. Bien, vamos a compartir. Esperen que compartimos. Aquí. Esto es ingeniería de las reacciones. Acá, aquí. Entonces tenemos problema 1 y 2 del trabajo práctico 8. Y 6 y 7 del trabajo práctico 7. Bien, ahí los compartí en el WhatsApp. Bien. Bien, ahí tenemos tenemos esos dos. No estoy compartiendo acá.
bueno, pues es una reacción elemental irreversible en un reactor regular con un número de volumen. Para una acción de 8 minutos. Bueno, nuevamente la conexión está inestable. Se fue lo que estaba con... Sí, sí. Bueno, ir con esto. Voy a comprar un dispositivo para ver si puedo mejorar la conexión de internet de acá, pero me cuesta bastante. Bueno, vamos a buscar un dispositivo a ver si la podemos compartir. Ahí les quedó los archivos, los traté de explicarlos escribiendo lo más que pude para que le queden todos los datos y vayan viendo qué ecuaciones fuimos utilizando. Y bueno, nos vemos este viernes, probablemente este viernes ya vayamos presencialmente. ¿Sí? Bueno, profe, ¿nos puede igual confirmar por el grupo cuando... Sí, les voy a confirmar, porque todavía no me han dicho que sí, pero hice todo lo que me pidieron que hiciera. Así que no, estimo que el sí está dado. De todos modos, yo les voy a confirmar.